nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros. Hace pocas semanas, pocos meses, los españoles tuvimos la oportunidad de polemizar y recordar un episodio fantástico de nuestra historia, tremendo, que fue el sitio de Valer, la resistencia de unos pocos españoles en las Islas Filipinas. Muchos aprenderían en ese momento que las Filipinas fueron un día tierra española. Vale la pena recordar exactamente qué es lo que pasó allí, porque efectivamente durante más de 300 años aquello fue tierra española. Vamos a hablar de Filipinas, vamos a hablar de los últimos de Filipinas y del sitio de Valer. Lo haremos con dos autores de un libro, el más reciente y probablemente definitivo sobre la cuestión, Miguel Leiva y Miguel Ángel López. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué pasó en Filipinas en 1898? Esto. El 30 de junio de 1898 comenzaba en Filipinas el sitio de Valer, uno de los episodios militares más impresionantes de la historia de España. Allí nació la leyenda de los últimos de Filipinas. En aquel año de 1898, los norteamericanos habían empezado a ejercer de gran potencia y su primera víctima estaba siendo España. Los yanquis sabían de nuestra debilidad y alentaron los movimientos independentistas en Filipinas y Cuba, últimos restos del viejo imperio español. En el caso de Filipinas, los trastornos habían sido menos graves que en Cuba, pero el archipiélago ardía en efervescencia revolucionaria. Filipinas era tierra española desde el lejano año de 1564. Es allí, en una remota aldea del distrito del Príncipe llamada Valer, donde iba a comenzar nuestra historia. Desde agosto de 1897, el pacífico poblado había sido escenario de enfrentamientos entre los rebeldes tagalos escondidos en la selva y las tropas españolas enviadas de refuerzo. Hacia febrero de 1898 se instalan en Valer 50 hombres al mando de los tenientes Juan Alonso Zayas y Saturnino Martín Cerezo, bajo la autoridad del nuevo gobernador de la plaza, el capitán Enrique de las Morenas. La presencia del destacamento permite reponer el orden, pero en ese momento, cuando parece que la paz ha vuelto a Valer, los yanquis declaran la guerra a España. El 30 de julio, los tagalos, los nativos filipinos, lanzan un ataque contra la posición española. De las Morenas y sus hombres ya no tendrán otro objetivo que resistir a todo trance. Comenzaba un asedio que iba a durar 337 días. Nacía así la leyenda de los héroes de Valer. Don Miguel Leiva, don Miguel Ángel López, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempos Modernos. Bueno, quizás hay que empezar por el principio, es decir, ¿por qué Filipinas? ¿Qué hacíamos en Filipinas? Estábamos en Filipinas cuando empezó la primera insurrección en 1896. Llegaron allí hasta 15 batallones expedicionarios para intentar repeler aquella primera insurrección. Estamos hablando de una tierra que era española desde más de 3 siglos atrás, que a través de Galeón de Manila se había convertido en uno de los focos comerciales más importantes del mundo, hay que recordar, y que de repente, en los últimos 20 años, digamos, del siglo XIX empieza a conocer una agitación nacionalista tremenda. Agitación que los norteamericanos estimulan. Estimulan, apoyan y se aprovechan de ella. Estados Unidos es un país en hegemonía, una nueva potencia. España, lamentablemente, estábamos en los últimos años de nuestro imperio. Estados Unidos necesita expandirse y ve en nuestras últimas, vamos a llamarlo mejor que colonias, provincias. En nuestras últimas provincias ven una posibilidad de expansión. Aprovechando que hay movimientos insurgentes, tanto en la isla de Cuba, con los mambises, como en Filipinas con los katipuneros, ven la ocasión propicia para entrar y apoderarse también
por qué no decirlo, con cierto engaño hacia estos dos grupos insurgentes de nuestras últimas provincias. La idea, o lo que les venden a ellos, es no que van a quedarse allí, como de hecho hicieron, sino que era una ayuda para librarles del yugo español. Yugo, por cierto, que se manifestaba sin ejército colonial propiamente dicho, es decir, allí realmente tropas había muy pocas. Efectivamente, tropas acantonadas permanentemente, quiero decir. Había muy pocas tropas, estaban casi todas concentradas en Manila, el grueso de nuestras tropas, y luego en diferentes, digamos, capitales de provincia había una pequeña guarnición. Pequeña quiere decir pequeña. Hablamos de 250 hombres, 300 hombres, de este orden. Aproximadamente en todo el archipiélago teníamos entre 9 y 12.000... ¿En todo el archipiélago? Sí, antes de comenzar la... ¿En todo el archipiélago? Sí, en todo el archipiélado. Qué barbaridad. O sea, por eso tienen que llegar los batallones estos. Sí, por eso te decía al principio que claro, cuando empezamos a combatir fue con la llegada de los batallones expedicionarios. Dentro de esos batallones expedicionarios se encuentran nuestros hombres, los que van a protagonizar el sitio de Valer. Efectivamente. Se mandan, como ha dicho mi compañero, 15 batallones expedicionarios, y del número 2 son estos 50 soldados, y son del número 2 también los 50 soldados que en el mes de octubre también sufren un ataque por parte de unos catipuneros, y bueno, ahí surge o llega la revolución a Valer, que hasta aquellos momentos era una zona realmente tranquila, es una zona de difícil acceso. Sí. El acceso principal es por mar, ya que por el interior está una cordillera enorme. Tremenda. Incluso hoy en día es de difícil acceso. Imagínate hace 120 años. Máxime cuando esas montañas están llenas de tribus salvajes o ilongotes, cuya principal característica es cortar cabezas. Fíjese qué entretenimiento. Sí. Y máxime cuando están también algunas tropas insurgentes acantonadas en aquellas tierras. Quizá vale la pena dedicar un par de minutos a explicar lo que fue exactamente aquella guerra, porque la dominación española, por así decir, en realidad se concentraba en las grandes ciudades y en la administración de territorios agrarios. El resto, los españoles eran como si no existieran realmente, la gente vivía como estas tribus que tú acabas de contar, y quienes se levantan son fundamentalmente población campesina levantada por criollos, burgueses, que quieren ser independientes, filipinos, pero burgueses, digamos, que forman parte de la clase dominante, por así decirlo. Sí, los cabecillas de la insurrección nacieron casi todos, digamos, de los gobernadorcillos, de lo que eran la administración local que estaba en los pueblos. Y fueron los que iniciaron la insurrección, apoyados, era el Katipunan, era el movimiento en el que, digamos, se amparaba la revolución. Como guerra, es una guerra muy, ¿cómo decir?, áspera, ¿no? Es decir, al final son enfrentamientos entre destacamentos españoles en un territorio que nadie sabe bien quién controla. Como hemos dicho, las tropas españolas estaban en grandes núcleos. Entonces, hay una gran cantidad de territorio en el cual no había presencia militar española. Los filipinos atacan esos pueblos, hay ataques a localidades como Aliaga, Valer, a posteriori. Entonces, lo que sí que hubo fue un intento español de terminar con la insurrección, estuvimos a puntito de conseguirlo, hasta la llegada de la Paz de Biak-Nabató. La Paz de Biak-Nabató es un pacto o una manera de terminar la guerra de una manera, digamos, muy poco efectiva. Pagamos una cantidad económica para que los principales cabecillas dejaran la lucha y se exiliaran. Lógicamente ellos utilizaron ese dinero para reforzarse y volver con el apoyo norteamericano. Sí, el ejemplo más claro es Aguinaldo, probablemente, que Emilio Aguinaldo. Dicen el que más dinero se llevó en aquella Sin duda, era el que repartía, entonces... Bueno, la cosa es que vuelven las hostilidades y en esta tarea de pacificación o de control, como se prefiera llamar el territorio, que hemos comentado antes, llega un destacamento a Valer, que es un sitio un poco olvidado, dejado de la mano de Dios, pero donde hay que estar también. Y llega un destacamento muy cortito. En principio, el primer destacamento que llega a Valer llega en el año 97,
En agosto hay rumores de que probablemente es un riesgo de que puedan introducir armamento o puedan introducir cualquier tipo de ayuda a los insurrectos a través de las costas de esa zona del Pacífico, y el capitán López Irisarri, que era entonces el comandante político-militar del distrito del Príncipe, donde se encuentra Valer, viendo que no tenía los medios suficientes para poder contener esa posible circunstancia, ese posible evento de la introducción de armas, solicitó un destacamento al capitán general. Como motivo de esa petición, llegaron los primeros 50 hombres a mando del teniente Mota. Esto fue aproximadamente el 20 de septiembre del 97. Esas tropas fueron atacadas por Teodorico Novicio Luna, lo envió precisamente a Aguinaldo, que estaba en las montañas de Viernavato, y este primer destacamento sufrió el ataque y luego se quedó sitiado en la iglesia. Fue el primer sitio de la iglesia de Valer. Para socorrer a estas tropas vino el capitán Roldán, y que posteriormente tuvo que sitiarse dentro de la iglesia. Y como relevo a las tropas del capitán Roldán llegaron las tropas del famoso destacamento de Valer al mando del teniente Alonso y del teniente Martín Cerezo. Y a partir de aquí empieza la hazaña absolutamente épica de aquella gente. Estamos hablando de cuánta gente, de cuántos soldados españoles en aquella iglesia. Estamos hablando de un destacamento militar de 50 soldados al mando de un teniente, que es el teniente Alonso Zayas, y un segundo teniente. Tenían los dos el mismo empleo, eran segundos tenientes. Zayas era unos pocos días más antiguo, entonces Saturnino Martín Cerezo, que a la postre sería el último comandante del destacamento, iba de segundo. Por otra parte, no perteneciente a este destacamento, pero también militares españoles, iba el teniente médico don Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, cuya función era establecer una enfermería militar de 10 camas. No había hospital, era necesario un establecimiento militar, médico, pero no solo dedicado a los militares, sino para asistencia de los conjunto de la aldea. Pues, con él iban dos sanitarios, uno de ellos filipino y un cabo filipino. Y por otra parte llega don Enrique de las Morenas y Foxy, que era un capitán de infantería, que llega con el encargo de hacerse cargo de tomar el mando, pero con una misión muy concreta: hacer que Valer vuelva a la normalidad. Entiendo. Estamos en un periodo de paz, tienes que encargarte de que poco a poco la población nativa vuelva a sus quehaceres y continuar con la vida habitual. Es interesante. Tenemos ya a nuestros soldados en Valer, en la aldea. El asedio va a empezar, el programa va a terminar, pero no se preocupe porque mañana seguiremos contando lo que pasó. Recuerde, nuestros soldados están ya en Valer, en la aldea, y alrededor el enemigo que quiere tomar el pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Mañana aquí en Tiempos Modernos lo veremos con Miguel Leiva y Miguel Ángel López Asunción, autores de este libro Los últimos de Filipinas, que ya digo es el último y muy probablemente el definitivo sobre la materia. ¿Quiere usted saber qué pasó en el sitio de Valer? Hasta mañana. Gracias. En Europa lo hicieron por vías informales. No aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Buenas noches, señoras, caballeros. Anoche nos quedábamos con el alma en vilo, con nuestros soldados en Valer, aquella aldea filipina, y alrededor el enemigo que se abalanzaba sobre ellos. La hazaña de los últimos de Filipinas, de los héroes de Valer. Hoy llegaremos al final. Habría que dedicarle 1000 programas, pero no puede ser. Llegaremos al final y vamos a descubrir cosas sorprendentes con Miguel Leiva y Miguel Ángel López, autores del último libro sobre la cuestión. Un vídeo para ponernos en situación y comenzamos. Los Estados Unidos de América empezaron a ejercer de gran potencia y su primera víctima fue España. Los ataques sobre Cuba y Filipinas respondían a la ambición americana de controlar los océanos. En Filipinas, como en Cuba, los yanquis contaron con el apoyo de los independentistas. El 30 de junio de 1898, un pequeño destacamento español se atrincheró en el poblado de Valer. Allí aguantarán durante casi un año. Los nuestros, aislados de todo contacto exterior, no saben que las Filipinas están cayendo bajo control norteamericano. Tampoco se enterarán de que España ha perdido la guerra. Día tras día, mes tras mes, los españoles aguantan los continuos ataques de los tagalos. Cuando se les acaben los víveres, comerán hierba, ratas, caracoles, pájaros. Los hombres van cayendo, pero su voluntad de resistencia es inquebrantable. Finalmente, un emisario español llegó a la posición con pruebas formales de que la guerra había terminado. Solo entonces los nuestros entregarán la plaza. Tras 337 días de asedio, los 33 supervivientes abandonan la aldea enarbolando la rojigualda entre un pasillo de filipinos que les presentaban armas. Esa fue la hazaña de los héroes de Valer. El presidente filipino, Aguinaldo, rindió honores a los héroes. Ahora bien, poco le duraría la gloria a Aguinaldo. En marzo de 1901, los americanos le apresaban. Los yanquis entraron a saco, arrasaron aldeas, quemaron iglesias, profanaron cementerios, ejecutaron masivamente a los civiles, con particular atención a los que hablaban español, y perpetraron, en suma, un auténtico genocidio. Se calcula que el número de víctimas alcanzó el 1.000.000 de personas. La población total de Filipinas en aquel momento era de 9 millones. La independencia filipina se deshizo bajo la represión norteamericana. Don Miguel Leiva, don Miguel Ángel López, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Muy buenas Hemos noches. dejado anoche a nuestros héroes allí metidos en la aldea, en principio, para poner un poco de orden en lo que parecía, hombre, una balsa de aceite, ¿no? Pero bueno, que tampoco era un sitio particularmente expuesto al enemigo. Y aquí que de repente todo se complica. Sí, se complicó porque los batallones, o sea, los destacamentos españoles fueron cayendo uno tras otro. Los de Valer se quedaron totalmente aislados, sin nadie que pudiera socorrerlos. Fueron atacados por los filipinos y se metieron en aquella iglesia sin saber prácticamente lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Cuánta gente entra en la iglesia? Entran 54 personas, 54 hombres. 53 militares y un párroco, el párroco de Valer, Fray Cándido Gómez Carreño, que había sido prisionero en el primer ataque, en el ataque del teniente Mota, y una vez liberado vuelve a su parroquia a hacerse cargo de sus feligreses. Una iglesia es un sitio, hombre, la fortificación es un arte militar, es decir, cualquier oficial sabe fortificar, pero otra cosa es que le salga bien. Y una iglesia, tal como era aquella, no era un sitio particularmente fácil. ¿Qué hicieron para conseguir convertirlo en un fortín? ¿Cómo lo hicieron? Pues fue una de las verdaderas claves de por qué lograron, digamos, aguantar 337 días dentro de la iglesia. El pueblo en el año 1785 aproximadamente sufrió una especie de maremoto, no sabemos un fenómeno de qué tipo, y el pueblo, digamos, quedó prácticamente arrasado y destruyó la iglesia que había entonces, que era de paja y nipa, y construyeron una iglesia a fuerza de terremotos, de maremotos y de cualquier inclemencia, de unos muros de 1,5 metros de espesor. Entonces ellos adaptaron esa iglesia, tapiaron todas las puertas, aspiraron las ventanas y crearon un circuito exterior de defensa que era prácticamente inaccesible. Genial. ¿Y qué comes cuando estás dentro? Joder, con esto has conseguido cerrar y que no entren. Sí. Pero tú tendrás que comer algo y allí me imagino que los víveres serían limitados. Serían, bueno, no tan limitados. Había un mito que se encerraron sin comida. El destacamento en un primer momento va para 2 meses. Se le mandan habituallas para 4.
A partir de ese momento no dependen solo de lo que tienen, han comprado previamente o han comerciado con la población local, han comprado carne, han comprado el párroco Gómez Carreño compró una cantidad ingente de palay, que es arroz sin descascarillar, que a la postre serviría para aguantar un poco más esa resistencia. En el momento que se van acabando los víveres, muchos de ellos ya con el tiempo estaban averiados, no se podían consumir, todo lo que pasaba por allí, todo lo que reptaba, volaba. Incluso descubrimos una noticia de un periódico de un soldado canario, una vez que volvía a casa, que le preguntaban, bueno, ¿y qué tal? ¿De qué comían? Dice, bueno, recuerdo un momento en el cual abatimos un perro en campo de nadie, un compañero lo consiguió meter dentro de la iglesia y cuando fuimos a comérnoslo vimos que tenía sarna, nos supo a jamón. Nos supo a jamón, claro. Sí. Que era una cosa tremenda. A todo esto, el enemigo está alrededor ya. En fin, unos muros de 1,5 metros no son fáciles de tirar, pero aquella gente llevó cañones al final, es decir, que se habían propuesto aniquilar al destacamento como fuera. Y también tendrían sus problemas logísticos, digo yo. Es decir, que aquello era poner allí el campamento y a la medieval, ¿no? Ellos tenían, aparte de problemas logísticos, también estaban, digamos, involucrados en una guerra ya a partir de febrero, pero prácticamente desde el inicio del sitio, estaban involucrados en una guerra con los americanos. Luego también sucedió que parte de las tropas digamos, filipinas que estaban rodeando Baler, pues hay un relevo entre ellos y que, bueno, que a veces son unos, a veces son otros, pero efectivamente también tenían ellos problemas de habituallamiento y de comida, ¿no? Había casi 800 filipinos fuera. Está bien. Tienen una guerra con los americanos porque a todo esto España ya ha perdido, pero dentro no se enteran. No se enteran. El destacamento sabía que había una guerra, esas son noticias que ya lo conocían, contra los americanos, sabían incluso la pérdida de nuestra armada en Cavite, pero lo que no sabían era cuán rápido estaban cayendo todos los destacamentos que estaban alrededor. Incluso destacamentos con 400, 500 hombres estaban cayendo. Entonces la esperanza del destacamento no era llegar ellos a Manila, sino que lógicamente se sabían más fuertes que los filipinos. Lo que no sabían, la fuerza, no sabían que los americanos habían desembarcado ya y que los americanos también estaban haciendo pues de las suyas. Aquella gente sigue allí, la guerra termina, los españoles se marchan y aquella gente sigue allí porque no se ha enterado. Ellos no saben efectivamente lo que está sucediendo, ¿no? Ellos no están totalmente, digamos, ignorantes de lo que está sucediendo. Los filipinos intentan por todos los medios convencerlos. Les mandan cartas, les mandan emisarios, por ejemplo, los dos curas, dos frailes que entraron en agosto, ¿no? Y que luego se quedaron. Intentan por todos los medios convencerlos, pero ellos siempre van sucediendo diferentes, digamos, cosas para que ellos no terminen de creer que lo que les están diciendo es verdad. Ellos han entrado allí y son los dueños de un imperio. O sea, España no va a perder las Islas Filipinas de la noche a la mañana. Eso les estaban exagerando. Ellos nunca creyeron lo que les contaban. La verdad es que la realidad era increíble, pero sí que se entiende que no lo creyeran. Y por parte de los oficiales, a los hombres, ¿cómo les animas para aguantar en semejante situación? Es muy difícil. Ahí está la maestría de un buen oficial. Tenemos testimonios, tenemos cartas cruzadas entre los soldados a posteriori, tenemos noticias de los periódicos con entrevistas que se hizo a los soldados y ellos no critican el trato recibido, todo lo contrario. Fueron muchos de ellos, el mismo capitán de las Morenas, les trató como un padre y como un padre les recuerdan que el teniente médico, el propio Martín Cerezo, que estaba en su papel, tenía que ser un señor pues militarmente férreo, pero ese era su papel. Yo creo que infundieron esa resistencia, ese saber
que estaban haciendo o estaban cumpliendo con su obligación, que era lo más importante, y hacerles saber que no estaban abandonados, que en cualquier momento alguien les rescataría y en cualquier momento podrían volver a sus casas. Esa es, digamos, una de las claves. Finalmente es un periódico el que les convence de que la guerra ha terminado, España ha perdido y ellos son los únicos, los últimos de Filipinas. Un periódico en el que Martín Cerezo vio una noticia relativa a un compañero suyo y por tanto no puede ser mentira, esto tiene que ser verdad. Efectivamente. Teniente Coronel Aguilar, que es el último de los emisarios españoles que intenta convencerlos para que salgan, ¿no? Se va desesperado porque no puede convencerlo, dice, bueno, esta es la última oportunidad que tenéis y ya me voy, y deja unos periódicos en la trinchera. Esos periódicos los leen los oficiales y cuando Martín Cerezo está viendo en una nota cortita que su compañero Francisco Díaz, que había estado con él en Málaga, había pedido destino a Málaga, que era su ciudad, dice, esto es imposible, se han inventado todo, pero esto ya sería increíble que se lo Debe ser un golpe psicológico formidable darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y toman la decisión entonces definitivamente de, bueno, nos entregamos y salimos. Y ahí los filipinos se portaron como unos caballeros. Se portaron como unos caballeros, habría que ver los motivos también. Ya me imagino, sí. Nosotros en el libro damos cierta información. Cierto es que no podían hacerles prisioneros. La guerra se ha acabado. La guerra había terminado, efectivamente. Si no hay guerra, no se puede hacer prisioneros. ¿Los cogías como bandidos o si no? Cierto es que también podrían haberlos matado y nadie se hubiera prácticamente enterado. Sí se portan, les permiten llegar hasta posiciones, hasta la línea con los americanos y posteriormente los americanos les permiten llegar hasta Manila. Y luego Aguinaldo, que es el líder de la revolución, tiene un gesto muy noble por el cual les declara no enemigos, sino amigos del pueblo filipino. Hoy en día en Filipinas se celebra, hay el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Exactamente. Quizás nosotros debiéramos copiar su ejemplo y hacer algo parecido. Sería una gran cosa, efectivamente. A nosotros se nos acaba el tiempo como siempre. Es evidente que esta historia daría para más, pero aquí fundamentalmente lo que queremos es poner al espectador en la pista de un hecho concreto. Este hecho concreto, el sitio de Valer, la hazaña de los últimos de Filipinas, usted lo tiene largamente desarrollado en este libro, Los últimos de Filipinas, de Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción. Y otro día contaremos con ellos para hablar no tanto de Valer y de Filipinas, como de lo que pasó después, que fue el cruel genocidio perpetrado por los Estados Unidos sobre la población filipina, aquello que fue un día tierra española. Pero eso será otro día, don Miguel Leiva, don Miguel Ángel López. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Tiempos Modernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias.